La única forma de llegar a ser viejo es ser un gran joven. Carmelo me dijo, Jesús, ten en cuenta que mi nombre y mi apellido están en la etiqueta, con lo cual yo si saco algo no va a ser nunca por necesidad de negocio, sino porque el día que lo saque tiene que ser excelente y 10 años después tendrá que seguir siendo excelente. Hay vinos con 11% de alcohol que como solo tienen alcohol resultan alcohólicos. Efectivamente. ¿Qué sois? ¿Qué es un afinador de vinos? ¿Es rentable? Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a los podcasts de Sólido y Líquido. Hoy tenemos dos personajes del mundo del vino, un riojano y un ribereño. Ahora os presento, tenemos con nosotros en Mallorca a Jesús, Bodegas Carmelo Rodero, situada en Pedrosa del Duero, y a Javier Bañales, que viene de la bodega situada en Haro, Martínez La Cuesta. Y vamos a hablar un poquito de qué se siente en cada territorio y qué nos pueden contar de esa Rioja y esa Ribera, esas dos denominaciones tan importantes que tenemos aquí en España y que parece que siempre hay un versus, ¿no? Ribera contra Rioja, vamos a tener un poquito de polémica seguro. Así que doy paso a Javier, que se va a presentar, director general de Martínez La Cuesta. ¿Qué tal, Javier? Muy bien, aquí estamos disfrutando de esta estancia en Mallorca. Siempre es un placer estar aquí con vosotros, con Catavinos. Y bueno, pues después de unos días de trabajo, el hecho de pararnos aquí a reflexionar y con unos ribereños que también son amigos y con vosotros, pues bueno, vamos a hablar un poco de lo que es el mundo del vino y las dos denominaciones por ahora que parece que estuviéramos en un derbi, ¿no? Pues bueno, vamos a profundizar un poco en eso porque además los dos que estamos aquí hemos trabajado tanto en Rioja como en Ribera, con lo cual, pues bueno, van a surgir por ahí luces y sombras. ¡Qué maravilla! Jesús Sánchez, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros. Muy bien, muy bien. Bueno, maravilloso. Hemos coincidido, además los dos amigos, dos excompañeros también de trabajo. Os conocéis muy bien. Sí, trabajamos una temporada, 4 años y pico juntos en Bodegas Arzuaga. Qué bien, qué maravilla. Sí, ha sido un reencuentro bonito además este de aquí. Luego hablaremos de los vinos que nos habéis venido a presentar en exclusiva aquí está en esta ocasión a Catavinos y a nuestros clientes. Pero ¿qué sentís ahora mismo? ¿Cómo está la Ribera? ¿Cómo está la Rioja actualmente? ¿Qué estáis sintiendo a nivel denominación de origen? ¿Hay cambios? ¿Hay movimientos? ¿Hay una vuelta atrás? ¿Hay una mirada hacia adelante? No sé, ¿cómo veis cada uno vuestra situación? Javier, por ejemplo. Bueno, ahora es un hecho, ¿no? Que La Rioja, bueno, este año que es el año del centenario de la denominación, pues está pasando por unos momentos de incertidumbre, ¿no? Todos somos conscientes de que pues el consumo en general ha bajado. Rioja también yo creo que es muchas veces pendiente de los ciclos. Pero por otro lado yo veo La Rioja más viva que nunca. Más viva que nunca en el sentido de que bodegas centenarias históricas, como es nuestro caso, y algunas otras, pues estamos en pleno auge vital, ¿no? de posicionamiento. Hay una ola positiva hacia los vinos también clásicos, finos, ¿no? Por un lado. Y luego, por otro lado, están surgiendo proyectos en Rioja jóvenes, súper dinámicos, de pequeños viñerón, de pequeños bodegueros, que, bueno, pues recuperando esas viñas históricas o manteniéndolas o interpretándolas de una manera. Entonces yo creo que, bueno, pese a que las cifras a veces del consumo y las tendencias y la incertidumbre y los miedos no amparan quizá todo lo que está sucediendo, yo personalmente, que hace 3 años y medio que he recalado en Rioja, la veo más dinámica y viva que nunca, ¿no? Es verdad que hay muchos proyectos y sobre todo eso, tanto de un estilo como de otro. Entonces, bueno, yo creo que se están forjando también las bases y luego toda la parte también de este redescubrimiento, porque no es descubrimiento, sino que es un redescubrimiento de los blancos riojanos y bueno, se están tomando medidas y evidentemente las leyes de la oferta y la demanda son las que son, las tendencias son las que son. Pero, insisto, para mí es un momento muy dinámico y muy preciso y muy de selección, ¿no? Un poco de pasar todo por el filtro y ver lo que queda. Ah, muy bien, además bodegas como la vuestra, ¿no? Que es como un relanzamiento a nivel nacional, ¿no? Sí, Y sí, sí. de estos tesoros escondidos que estáis sacando a la luz, que luego hablaremos, ¿no? Sí. Y que están teniendo muy buena aceptación. O sea, Sí, que sí. al De final la hecho, Rioja Clásica... nos ha pasado que de repente, pues hace poco, ¿no? En reportajes como en un reportaje que escribió también nuestro amigo Santi Rivas, ¿no? Sobre los vinos de Rioja que están revolucionando. Y eran todos, pues vinieron como José Gil, Abeica, Álvaro Loza, Carlos Sánchez, ¿no? Gente súper interesante hoy en día en la nueva Rioja, en esta nueva Rioja.
pero luego aparecía un vino nuestro, el Campeador, ¿no? Y claro, era curioso que estuviéramos revolucionando La Rioja, o somos revolución en Rioja, con una bodega de 130 años y un vino que está desde 1916. Es curioso y no es curioso, ¿no? Porque eso muestra un poco que las tendencias todas acaban volviendo en algún momento determinado, hay que tener muy clara tu identidad. Y nosotros justamente lo que hicimos fue poner en valor un estilo. Y más que un estilo y una bodega, es una filosofía de entender los vinos. Y esto pues tiene su nicho, evidentemente no somos una producción masiva, pero tiene su nicho y luego hablaremos un poco más, ¿no? Siempre nos obsesionó y creo que es eterno, porque además luego hablaremos con Ribera y todo esto, pero es eterno el que siempre el consumidor de vino acaba yendo hacia los vinos que le acaricien, ¿no? Que le toquen de una manera como toca la Rioja clásica. Muy bien. Jesús. Bueno, yo voy a hablar un poco de la parte que me toca a mí, ¿no? La parte de Ribera en estos momentos. Y creo que estamos viviendo una época dulce, estamos en unos años dorados, donde el consumo de vino, que sí es cierto, como ha dicho bien Javier, pues está en descenso, ¿no? Marcan las estadísticas que se consume menos vino, creemos, y lo que se consume es vino de mayor calidad, mayor valor añadido, ¿no? Y esa búsqueda por la identidad, por la calidad, por lo tradicional, y es un poco esos proyectos que venía explicando, y por eso están surgiendo y llamando la atención a los consumidores, no solo a los sumilleres que buscan cosas más peculiares, sino al consumidor también del vino ¿no? El vino de diario, ¿no? Nosotros en la Ribera tenemos la suerte que Carmelo hizo un gran trabajo, Carmelo y las hijas, tanto María Rodero como Beatriz Rodero, que es la enóloga, la directora técnica, y tenemos, bueno, pues una imagen de marca muy bien asentada. Pero son ciclos. Estos son ciclos. Nos ha tocado ahora el turno, lo tenemos aquí. Evidentemente estamos gozando de una situación muy buena. Hay que aprovechar, ¿no? E intentar dar a conocer el proyecto y bueno, nuestros vinos, pero no obstante, ya hay muchos críticos internacionales que están, y ahora comentaremos un poco más a fondo si queréis, que bueno, la oferta es más grande que la demanda, con lo cual yo creo que habría que tomar medidas, tanto en una denominación Rioja, que es una denominación mucho más longeva que Ribera del Duero, para adecuarnos un poquitín a la situación que nos va a venir, ¿no? Entonces, bueno, pues es una época de incertidumbre, no sabemos qué puede pasar, podemos hacer especulaciones, pero sí que está claro que hay que estar preparado, ¿no? Para lo que pueda pasar. Hay que ir buscando la identidad, bueno, ese proyecto de uno mismo y buscar lo que uno hace bien, e intentar destacar en ello, más que seguir ¿no? una tradición, bueno, más una tradición que es lo que vamos buscando, pero más que seguir una tendencia del mercado que puede durar un tiempo determinado, ¿no? Y al final eso yo creo que es pan para hoy y hambre para mañana. Entonces, bueno, pues en esa situación estamos. Nosotros muy bien en el mercado. Acabamos de presentar un vino que es Raza, que lo sacamos al mercado en noviembre del año pasado. Ahora hablaremos un poquitín del proyecto si queréis. Pero fíjate, además, habéis hablado los dos, en estos días que yo os he estado acompañando cada uno también a visitar clientes, habéis hablado los dos de una clave que yo creo que es a nivel mundial, en este caso también está pasando aquí en Mallorca, con los vinos de Mallorca, como también hemos comentado en estas charlas. Habéis hablado de identidad, habéis hablado de paisaje, y habéis hablado, desde tu punto de vista, cómo es un vino de La Pedrosa, Sí. y desde tu punto de vista, cómo es un vino de Aro, y cómo estáis enmarcando, pues, digamos, el desarrollo de las bodegas en ese círculo, ¿no? de comarca que antes quizás, pues, o otras bodegas quizás, pues van cogiendo uva de aquí, de allá, tal, y luego lo ensamblas. Y Ribera del Duero, sí, bueno, Ribera del Duero es grande, y Rioja también, mucho, y muy distinta, ¿no? Y cómo el mercado también está yendo a esa, digamos, visualización del concepto de terroir, comarca, y esto es lo que tenemos y con eso trabajamos, ¿no? Jesús, antes comentabas también el descubrimiento que a mí me ha dejado muy loco, sobre todo cuando me has dicho que estás guardando botellas para ver cómo envejece, de recuperación, por ejemplo, de variedades como la Tempranillo Blanco, ¿no? Sí, bueno, el Tempranillo, sobre todo estamos viendo el potencial el potencial de esta variedad, que ahora
realmente es una variedad en llegar en 1986, se murió el Río Leza. Es una mutación de una Tempranillo. De hecho, la Tempranillo blanco es una variedad que al 98% es igual genéticamente que la Tempranillo tinto, ¿no? Entonces, sí que es verdad que el Tempranillo blanco hay unas 700 hectáreas en toda La Rioja, no es muy popular o muy plantada, es más la viura y la garnacha blanca. Pero en este caso, bueno, como variedad creemos que tiene un potencial muy interesante desde el punto de vista de la juventud, de la frescura, siempre y cuando nos vayamos a madureces extremas o un trabajo determinado excesivamente en madera, sino más dejar la Tempranillo blanco más fresca, más liviana. Pero sobre todo, nosotros lo que estamos buscando, y es un poco lo que hacemos en todos los vinos, es el potencial de posible guarda en botella de la Tempranillo blanco, ¿no? De esa afinación. Vamos a ver hasta dónde puede llegar. De hecho, ahora saldrán 2 ediciones limitadas de 1000 botellas con una afinación de 3-4 años en botella. Y bueno, pues es un poco pues ver eso, el potencial de esas variedades. Luego, al hilo un poco de lo que comentabas también, creo que al margen de los terroirs, de la zonificación, de la identidad, yo creo que también hay un trabajo y amparo de marcas. Hay un éxodo y hablábamos un poco de futuras tendencias, que va a haber como 2 tendencias en el consumo del vino, ¿no? Una más, la más, por así decirlo, general, de llenar, de beber, y va a haber como 2 formas del mercado y 2 formas de beber, ¿no? La forma de beber más volumen, un estilo de vinos, y luego la gente que bebe o los que beban un poco identidades, ¿no? Buscando personalidad. Yo soy un defensor a ultranza de las marcas, de la identidad, del origen, del estilo. Y sobre todo, antes lo comentaba Jesús, esto no son bicicletas que de repente ahora se llevan rojas y ahora verdes y vas cambiando un tren de pintura. Estos son vinos que se embotellan, que se guardan y que van a estar afinando 3, 4, 5, 10 años, y tú no puedes cambiar el producto por mucho que las tendencias del mercado puedan cambiar. Entonces, o te anticipas o mantienes una identidad muy firme. Y cuando tienes una identidad muy firme, eso da credibilidad. Y al final, pues si da credibilidad, los proyectos coherentes, creíbles, al final acaban teniendo su nicho y su mercado, ¿no? Y es más, yo soy un defensor de las marcas muchas veces por encima de las denominaciones. Al final, hoy en día la denominación tiene que ir un poco por detrás al amparo de las grandes marcas, que son los que, desde un punto de vista privado, van construyendo las denominaciones y el prestigio de las denominaciones. Y la denominación tiene que ir un poco por detrás, amparando, ayudando, bueno, y creciendo el nombre, ¿no? Muchas veces al revés, que dicen, no, es que la denominación está por... No, las marcas hacen las denominaciones, ¿no? Y de hecho las marcas fueron quienes decidieron gestar denominaciones. Por ejemplo, nosotros tenemos 130 años y la de Rioja tiene 100. Y entonces son las marcas las que deciden hacer una unión, una fusión para poner unos parámetros de calidad y para defender un amparo global, ¿no? Entonces, bueno, yo creo en esto que acabas de comentar de las identidades y de la personalidad, totalmente. Y Jesús, también parece, ¿no? Estáis cambiando, ¿no? O sea, estamos hablando de clasicismo, de bodegas clásicas, pero que cuando pruebas vuestros vinos son totalmente modernos. Estamos hablando de mostrar al mundo vinos blancos envejecidos muchos años en botella principalmente, y también algo en barricas y demás, que luego lo contarás, y están frescos. Y estamos hablando también de vinos clásicos que estáis modernizando, ¿no? Como este Raza, que ahora también nos contarás el cambio de imagen, y que también estáis apostando por la tinta fina en su 100%, ¿no? Ya en muchos de vuestros vinos siempre ha habido un cupaje característico que luego contarás en un poco relacionado con todos los vinos, salvo en uno, en el Pago, pero ahora estáis yendo por allí, ¿no? Sí, bueno, yo hay una frase que Javier decía hace mucho, somos clásicos, pero no en el sentido negativo de la palabra clásico, ¿no? Somos clásicos porque llevamos mucho tiempo haciendo las cosas bien. La gente nos considera a Carmelo Rodero como una bodega que ha generado también ese prestigio a la denominación, pero no en cuanto a muchos años, ¿no? Si nos comparamos con Rioja, evidentemente. Nosotros, bueno, el mercado al final te va marcando por dónde tienes que ir, y la gente, las tendencias, como hemos hablado antes, van evolucionando, y tú te tienes que adecuar, intentando mantener tu estilo, ¿no? Y tu identidad y tu personalidad, ¿no? De hacer vino y en lo que crees. Pero sí es cierto que hemos cambiado un poquitín, se van limpiando las etiquetas, se ha cambiado el packaging en la gama alta, tanto en Pago de Valtarreña como en TSM, pensando en ese cliente privado, ¿no? Porque también la tendencia va
a consumir mucho en casa. Se cambió un poco la manera de consumir desde la pandemia, ¿no? La gente se junta mucho más que antes. Se sigue saliendo, somos españoles, nos gusta salir a la calle, tenemos la temperatura, el sol, pero sí es cierto que la gente cuando va a ciertos niveles de vinos, pues consume para casa o para estar con amigos, ¿no? ¿Se consume mejor? Se consume mejor y bueno, pues al final sí es cierto que cuando tienes que hacer un desembolso más grande, pues mucha gente opta por hacerlo en un ambiente más privado, ¿no? Y volviendo un poco a lo que comentabas, Dani, bueno, pues en esa búsqueda por la identidad, por destacar un poco nuestro pueblo, nuestros orígenes, Carmelo nace y se cría y ahí se funda la bodega, ¿no? En Pedrosa de Duero, un pueblo pequeñito de 80 habitantes. Bueno, pues ahí teníamos esa raza, esa personalidad, ese carisma de Carmelo, una persona de pueblo sin conocimientos técnicos, echado para adelante, ¿no? De decir, voy a montar un proyecto y ser autodidacta y conocer el terreno y conocer el suelo, la viña. Bueno, pues surge raza, ¿no? Esa raza de esa tempranillo de Pedrosa, que es lo que queremos buscar, lo que estamos o lo que queremos destacar en este vino, que sustituye a nuestro clásico reserva. Pues en esa búsqueda de identidad nos olvidamos un poco del cupás tradicional o del blend tradicional tempranillo cabernet, que solía ser, y destacamos 5 parcelas de 5 parajes que rodean a bodega de tempranillo, viñas viejas, que bueno, pues al final van a marcar un poco lo que somos, ¿no? Que es una zona con un clima continental extremo muy marcado, con temperaturas entre la noche y el día muy diferentes, unos ciclos de maduración muy largos, pero encontramos madurez, estructura, contundencia, pero mucha finura y buena frescura, ¿no? que nos da un poco la altitud donde nos encontramos prácticamente a 900 metros de altitud, ¿no? Y bueno, desde que salió en noviembre al mercado, lo presentamos, la verdad que estamos teniendo muchísimo éxito, ¿no? Fíjate, ¿no? Porque un cambio en una bodega tan familiar, tan tradicional, estos cambios a veces cuestan, ¿no? Bueno, todo cuesta, pero sí es cierto que hay que dar el paso, hay que dar el paso. El que no arriesga, ¿no? No gana. Javier ahora contará un poco la experiencia y han hecho algo también muy parecido, le han dado la vuelta No, es que muchas veces hablamos, comentabas ahora, ¿no? En una gestión de una bodega familiar, es que muchas veces siempre se ha venido pensando a veces, ¿no? Que a veces por ser bodegas familiares, que son las dos, yo ya he trabajado en 3 bodegas familiares y parece como que hay más inmovilismo y muchas veces son bodegas súper dinámicas, pero también es verdad que a veces hay que revolucionar un poco el gallinero, ¿no? Y tienes que venir de fuera para ver cosas que de una forma más romántica o por cariño, evidentemente rodeándote de buenos profesionales o gente que venga con una idea de fuera, y hay que estar bueno, hay que ser muy permeable a las tendencias y a estar recibiendo, ¿no? Historias de fuera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que son revoluciones necesarias, que son revoluciones que muchas veces marcan la tendencia para seguir siendo clásicos, son como esos puntos ¿no? Esos puntos de crecimiento continuos en estrategia, que no te puedes dormir, que 130 años, por ejemplo, en nuestro caso de historia, no son nada. Sí son desde el punto de vista de hablar de historia, pero muchas veces lo que tenemos que hablar más es de en qué nivel de activación están los proyectos. Si la historia per se no es sexy, la historia activa y entrañable eso sí que es sexy, ¿no? Te invita a acercarte, ¿no? Y aparte, pues bueno, hablamos de bodegas que son epicentros en Ribera y en Rioja, son parte activa y muy importante de todo lo que ha sido el inicio de cada una de las denominaciones. Entonces, la única forma de ser, como decían muchas veces a mí, mi segunda pasión, que es Jerez, la única forma de llegar a ser viejo es ser un gran joven. Y teniendo frescura y juventud es la única forma de que tú perpetúes todo esto. Los vinos, ¿por qué son longevos? Porque tienen frescura, ¿no? Esa metáfora, porque tienen acidez, porque tienen vitalidad. Pues precisamente es eso, o sea, proyectos estén muy anclados, tienen que seguir teniendo esos flashes, ¿no? Esos momentos activos de chispa, de innovar, de salir un poco de tu confort, que es lo que te mantiene vivo, si no estás abajo. ¿Cómo interpretáis vosotros? Porque claro, estos días que hemos salido y hemos visto que la viura, fijaros, la viura, ¿no? Una variedad que decimos, ¿no? La viura, macabeo. ¿Cómo interpretáis para tener esos 3 perfiles de una misma variedad
tan distintos. La Viura es una pasada de variedad. La Viura o Macabeo, a ver, si tú la miras como el concepto más varietal, es una variedad que muchas veces es más neutra que la cara de un malo en un thriller, ¿no? Al igual que el Albillo en Ribera, o sea, son súper neutras, no son excesivamente aromáticas. Yo personalmente siempre la considero la Viura, es una de mis uvas favoritas. Primero por esa capacidad de metamórfica que tiene, ¿no? De poder variar según cómo la elabores. Aquí la Viura siempre te da la definición esa bíblica del vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, ¿no? O la mujer. En este caso, la Viura es una variedad resiliente, es una variedad que todo lo que le puede matar, hacer daño o afectar a un vino, cuando pensamos en afectar a un vino hablamos de tiempo, oxígeno y madera, ¿no? Pasarte de madera, pasarte de hiperoxidación o que el tiempo te lo lleve. Joder, pues es lo que la Viura agradece muchas veces más. Y sus mejores exponentes, cuando son buenas parcelas, cuando están bien interpretadas, en el tiempo es cuando crecen mucho, es cuando te dan el máximo, ¿no? Entonces, bueno, nosotros tenemos 3 historias con la Viura, una Viura más sencilla, más clásica, con unas crianzas más cortas en madera, fina, delgadita, más tímida, elegante. Luego creamos el concepto con el I+D aquel de campeador, el recuperar un poco una base de esas elaboraciones antiguas, ancestrales de fermentar con pieles, solo fermentar con pieles, no envejecer para hacer un vino naranja. Y luego están los grandes cubes clásicos, ¿no? De eso de, bueno, ahí están los blancos, déjalos en hiperoxidación, hiperoxidamos, barrica, tiempo, y tienes estas joyas, ¿no? Ahí la clave, pues es lo de siempre, pHs, frescura, tensión, y esto es la clave. Y la Viura es eso, la Viura te da es como un Jack Nicholson, ¿no? De la cinematografía. Es, no sé, polifacética, es policromática, te puede llevar a muchos sitios, depende de sus orígenes, depende de las parcelas, depende del elaborador. Aquí también es verdad que lo bonito es que puede reflejarte el terroir completo, porque el terroir no acaba en la uva, el terroir acaba en la mano del enólogo o la enóloga que lo elabora después. Ahí es donde acaba el terroir, ¿no? Es como las obras de arte que tenéis aquí fuera. Pues esto es una interpretación, es algo que alguien te quiere comentar y compartir. Y la Viura nos da eso, nos da esa policromía. Puedes divertirte muchísimo. Vosotros sí, tradicionalmente en La Rioja sí que sois tierra de blanco, pero ahora sí que es verdad que con estos cambios de consumo, de como queramos llamarlo, la Ribera se está convirtiendo también en una tierra de blancos, ¿no? Yo sé que, o no sé si Carmelo tiene, o las hijas tienen algo pensado en este sentido, pero sí que es verdad que estamos viendo el resurgir de blancos, ¿no? Del albillo, que una variedad que yo ni estudié cuando estudié esta hostelería, sumilleres y tal, y que hay un montón en el mercado ahora, y también los clásicos, que en La Rioja sí los tenéis, claretes, que también están empezando a salir en la Ribera. ¿Esto es porque se vende menos tinto o porque realmente habéis encontrado esta variedad, Bueno, en este caso albillo, una potencial? albillo siempre ha habido albillo, al igual que otras variedades, ¿no? Pero el albillo no estaba autorizada para que, bueno, pues se hiciera un vino de albillo bajo la denominación de Ribera del Duero. Se utilizaba, los antiguos viticultores pues vendimiaban a la vez la tinta y echaban la blanca al capazo y cuando se vinificaba a la vez, ¿no? Ese albillo era una variedad neutra, ha dicho bien Javier, bueno, que no aporta mucho, aportaba buena acidez al vino, acidez natural, pero al final, bueno, pues era complicado. La tendencia del vino, no solo nacional, sino internacional, la gente paga más por vinos blancos con carácter o envejecidos o con crianzas que antiguamente, hace 15 años, no lo hacía. La denominación ve ese nicho, ¿no? Ve esa oportunidad y aprueba la única variedad blanca que había, en mayoría, el albillo, ¿no? Y entonces, pues hay una carrera ahí de obstáculos y muchas bodegas empiezan a sacar albillo, ¿no? Al momento, pues albillo joven, Fue un albillo... boom, tío. De Un repente boom, hay un aparecieron boom. albillos por De todos los repente no se lados. conocía y de No, no, repente... y no había nada y no se hablaba Sí, de sí, nada sí. y nadie hablaba del albillo y de repente, ¡boom! ¿Sabes? Y esta bodega tiene uno, esta otro, esta saca uno joven, con 6 meses. Y yo es una cosa que cuando empecé con la familia le pregunté a Carmelo, ¿no? Porque al final los bodegueros piensan un poco en el negocio, ¿no? En el nicho de mercado. Pues si yo ahora quiero estar ahí porque me va a traer un rendimiento y un beneficio. Y cuando se lo dije a Carmelo, Carmelo y Beatriz llevan haciendo, bueno, pues experimentos con el albillo muchos años, al igual que otras variedades. Y Carmelo me dijo, Jesús, ten en cuenta que mi nombre y mi apellido están en la etiqueta, con lo cual yo si saco algo,
no va a ser nunca por necesidad de dinero o necesidad de negocio, sino porque el día que lo saque tiene que ser excelente y 10 años después tendrá que seguir siendo excelente. No hemos encontrado ese vino todavía, con lo cual no tengo prisa por sacarlo. Y es una cosa que me llamó mucho la atención el primer día que hablé con Carmelo. Bueno, que es una filosofía totalmente diferente a la de otras muchas bodegas, ¿no? Qué maravilla. A mí, pero fijaros, qué maravilloso es el mundo del vino, porque estamos hablando. En La Rioja sí que quizás conocíamos todos más ese cupaje tradicional de ese 5% de vigura que se metían en ese porcentaje que estaba marcado de tempranillo, garnacha, ¿no? O graciano. Sí, lo tradicional, lo establecido. Lo establecido y Y sin embargo, ahora vemos que en un montón de otras zonas, como la Ribera del Duero, o como Bierzo, que hablábamos antes también, que siempre ha estado ahí. Y las variedades blancas, ¿no? Que tú comentabas ayer, Javier, conmigo, que decía que muchas veces plantaban variedades blancas para saber de quién era el viñedo. Esto es mío hasta aquí. De aquí no me lo toques. Marcar linderos. Y estas cosas, ¿no? Marcar linderos, eran los cabeceros de viña. Era una forma, pues cuando no estaban sintetizados los tartáricos, los cítricos o las acideces, era una forma de pues eso, de tener un punto de frescura, natural, de bajar un poquito la acidez total, el pH, y bueno. Y luego, por otra parte, también, antiguamente tú veías una viña de garnacha y no se plantaba una sola garnacha. Igual había 15 genotipos de garnacha, ¿no? El diccionario de dichos españoles es muy rico, nunca llueve a gusto de todos, pero es una forma de garantizarte inteligentemente por la prueba del ensayo-error que tú vas a tener por lo menos una cosecha digna para poder elaborar tus vinos. Hablamos hoy en día de un aspecto más epicúreo, más sofisticado, de sector servicios, ¿no? Del placer, ese concepto de... Y antiguamente era supervivencia, el cultivo de la vid, por necesidad, ya no tanto de ventas, sino necesidad de cosechar algo digno para poder beber, para ser una nutrición, parte de la nutrición. Y para intercambiar por alimentos con el vecino que planta tomates, ¿no? O que cría cerdos o que... Exactamente. Entonces, bueno, estamos en este mundo ideal, que ahora es otra historia de la que antes teníamos, pero que además, ¿cuántos vinos de hoy en día proceden de viños muy viejos que el siglo XXI los nuevos enólogos han sabido interpretar de una manera diferente? Yo siempre tengo el ejemplo de que Osoro, Asortes, los vinos de Rafa, cuando se metió en Valdeorras, siempre comentábamos, hace 20 años, estábamos en Bélgica hablando de, mira qué viñas, tal. Esos vinos estaban ahí y no existían entonces en el mercado. Hace falta que venga alguien, los interprete, los sepa analizar. Es lo mismo que muchos viticultores de Ribera, el caso de Carmelo, de ser viticultor han pasado a elaborar sus vinos. Que dices al final, oye, yo también tengo una identidad, me siento muy identificado con mi terroir, con mi viñedo, quiero reflejarlo en un vino, ¿no? Entonces, bueno, pues llegas, lo interpretas, tienes una segunda generación, empiezas tú y ¡pam! Lo haces realidad, ¿no? Es un poco la historia. Una palabra muy bonita, una frase muy bonita, Javier, que comentas siempre cuando describís a Martínez La Cuesta, y que quiero que me comentes qué sois, qué es un afinador de vinos. Cuéntamelo, porque... nosotros somos afinadores de vinos. Hostia. Bueno, de guitarras y eso, que nosotros que nos gusta la música, más o menos. Bueno, pues prácticamente es la misma sensación que la afinación musical. Tú te estás preparando para imprimir arte a través de una partitura o tocar un instrumento y hacer sentir, ¿no? Lo primero que refleja el vino, la palabra afinadores incluye la palabra fino. Los vinos finos de Rioja, clásicos, nosotros definimos la palabra afinador como 3 variables. Uno, porque elaboramos vinos finos. De hecho, cuando se ponían las etiquetas antiguamente, que hoy en día solo puede poner López de Heredia en Viñedo Andonia, porque fue el único que defendió el uso que se estaba haciendo en Rioja de la palabra vinos finos, no solo en Jerez, ¿no? En los años 80, con las normativas europeas, que todavía había que legislarlo. Y entonces, claro, nosotros, la palabra vino fino, se ponía vino fino de mesa, tintos y blancos. Te decían hasta el lugar donde tenías que beberlo cuando el vino era un consumo de granel o aquellos embotellados que hacían de segundo, tercero y cuarto año. La segunda parte de fino es porque nosotros afinamos ahí en nuestro sistema de elaboración. Las barricas, nosotros utilizamos barricas usadas principalmente. Hay 2 formas de envejecer, barricas nuevas menos tiempo y barricas usadas durante más larga crianza.
En esa labor nosotros tenemos una obsesión por trabajar siempre con barrica usada, hay que ser muy fino para trabajar así, porque nosotros también durante las elaboraciones no buscamos extracción en los vinos, no hacemos unos remontados, unas extracciones muy intensas en la fermentación y luego no utilizamos barricas nuevas, es decir, no intentamos inflar un poco los vinos ni llenar los vinos, vamos por la vía de la finura y de la afinación. Y sobre todo tenemos una obsesión clarísima por la afinación en botella. Una vez has puesto el tapón, el vino comienza su autogestión. Todo lo que has hecho antes, siturrar, la viña, las barricas, el ensamblaje, a partir de ahí es donde tiene que quedar reflejado. Y el tiempo te pondrá en su sitio, porque parte de la palabra afinación va ligada al tiempo. El tiempo es fundamental para nuestro estilo de vinos. Y la última parte de fino es que son vinos más delgados. Al no ser tan extractivos, no somos unos vinos tánicos ni un glicerol elevado, somos vinos conductivos, frescos. Bueno, es un poco lo que pretendemos reflejar, ¿no? Te dicen, joder, ¿qué frescura tienen? Sí, pero es que porque tampoco están envueltos de un súper alcohol o un súper tanino, con lo cual te dejamos ese hombro de la acidez un poquito más limpio, ¿no? Es un poco el estilo, y es un estilo en el que creemos y sobre todo ponderar mucho siempre a la fruta, a la parte frontal, ¿no? Que sean vinos siempre muy frontopalatales, muy frescos. Y la afinación también requiere de una caricia un poco especial. A nosotros la vista y el olfato nos van, ya llegas, porque los vinos se van afinando, evidentemente, pero tenemos una obsesión absoluta con cómo acariciamos, cómo tocamos la boca de los clientes, ¿no? que es la clave para nosotros. ¿Es rentable? Sí, a priori, bueno, llevamos 130 años. Si no fuera rentable, no estaríamos 130 años. Sí es rentable, pero evidentemente hay que poner muy en valor el concepto del tiempo. Y el concepto del tiempo, ¿sabes cómo? Para nosotros se hace embotellando, o sea, descorchando vinos y poniéndolos en práctica. Y es rentable porque llevas 130 años practicándolo. Porque si ahora de repente dices, bueno, tengo 10 millones de euros, 20 millones de euros y quiero montarme una bodega de vinos clásicos, finos, afinados, pues espérate. Pues ¿dónde empezamos, no? Pues espérate. 10 años. Como quieras tener un periodo medio de recuperación de la inversión, espérate un poquito. O sea, nosotros estamos en cuarta y quinta generación de una forma de entender los vinos así. De hecho, nosotros ahora estamos siendo un poco infanticidas. Están saliendo ahora el Reserva 15 en unos meses y estamos en el 25. Antiguamente se guardaban 13 años para salir al mercado y los grandes reservas 16. Claro, esto lo haces de una manera continuada y teniéndolo en cuenta, o te puedes perder por el camino. Hombre, es un lujo, ¿no? En estos tiempos que corren de inmediatez, de todo ya, de vamos a vaciar la bodega, muchas veces porque a lo mejor también tampoco se tiene sitio, tampoco o se necesita ese dinero, ¿no? Que la gente ya no guarda, que blancos de guarda, cuando hablamos de blancos de guardia en este entorno, te tienes que ir a otros países, ¿no? A Alemania o te tienes que ir a Francia y no, pero aquí los tenemos, ¿no? Y la verdad que es un lujo poder disfrutar de este. Y aparte es un concepto que tenéis muy claro. Nosotros sacamos el vino cuando está listo para tomar. No lo guardes, bébetelo. Sí. ¿Lo puedes guardar un poco más? Sí, lo puedes guardar más. Evidentemente llegará hasta donde llegue. Esto a veces es una lotería. Incluso de una misma caja unos vinos evolucionan de otra manera o de otra. Total. Pero sí que es verdad que tenéis el concepto de ya lo guardamos nosotros, ¿no? Sí, sí. ¿Lo sacamos al mercado? Evidentemente, en la estructura de la bodega hay vinos que son los que tienen que pagar las nóminas, ¿no? Que son estos vinos más inmediatos, pero que dentro de ser inmediatos, nuestro cuvée crianza es un 2020, no es un 2022. Y un día hacía una broma con los de la Ribera, ¿no? La que ha sido mi casa durante 2 años y medio, decía, yo creo que el año 2026 Ribera va a sacar el crianza 28. ¿no? Éxito de ventas, van como un tiro. Y el consumidor va a esperar el crianza 28. El 28, ¿no? Sí, van a ir adelantados a su tiempo, pasa, ¿no? Y es blancos... corriendo, ¿no? Entonces... Joder, nosotros al final luego en los vinos que han sido nuestra identidad tenemos que ser muy honestos y muy coherentes, ¿no? Es lo que la gente está buscando. Y no sé, nuestro estilo es este, también es verdad que es nuestro estilo. Y yo siempre he sido un defensor de que el tiempo pone a cada uno en su sitio y el tiempo pone a cada añada en su sitio. Hablar de un concepto añada cuando estás bebiéndote el vino con 2 años de edad, pues, dame un poquito más de perspectiva, ¿no? Entonces esa perspectiva la intentamos arrojar a nuestros vinos, para que reflejemos la añada, el terroir, el sitio, la filosofía, mucho mejor al cliente que, como decía Jesús, al cliente que va a comprar esa botella va a disfrutarla. Pero yo creo que también hay que ser realista, ¿no? El mercado y el consumidor nacional quería inmediatez. Entonces, las bodegas son negocios, ¿no? Sí. Por supuesto. Aunque sea muy romántico, pero al final tiene que sacar el vino cuando te lo pide el cliente, ¿no? Cuando lo espera el cliente. Y el afinar, en este caso, tiene mucho mérito,
porque te permites el lujo de tenerlo en bodega, pero a veces no te puedes permitir ese lujo porque no puedes dejar al mercado sin tu vino, ¿no? Tu consumidor demanda, si dejas el mercado 6 meses, 8 meses, un año sin vino, probablemente con el mundo en el que estamos tan global Entiendo. y tan competente, desapareces. Bueno, Ribera ha Entonces, cambiado un poco los parámetros de elaboración. Ribera el máximo muchas veces son vinos robles, es el máximo de volumen de venta, pero Ribera en los vinos más inmediatos ha ido afinando muchísimo las elaboraciones. Nosotros hemos compartido años en Ribera, sí, ahora sí, estás sí, otra sí. vez por Ribera, en el sentido de que desde hace 9 años aquí las elaboraciones de los vinos de Ribera se han ido afinando y haciendo más inmediatas, en general en todo el mundo. Hasta Burdeos está haciendo elaboraciones más inmediatas para un consumo más fresco, ¿no? O sea, vas buscando una extracción quizá menor, vas buscando una vendimia más compensada, no tan concentrada, no vas pensando muchas veces en guardar. Pero bueno, que también es totalmente loable y nosotros hacemos parte de estos vinos también, ¿no? Pero sí que es verdad que todos vamos afinando en búsqueda de ese consumidor que Bueno, quiere dinamismo y que quiere más frescura y que quiere más conductividad, pues como la sociedad. Estamos llenos de mindfulness y claro, de claro. Bueno, flow y y de... financieramente, ¿no? Si tú vendes un vino, el Claro. retorno va a ser mucho más rápido. Nosotros, tanto en Ribera como en Rioja, tradicionalmente ese crianza, reserva, gran reserva, estamos viendo, y la denominación lo ha notado, ¿no? Con las tirillas, la venta de tirillas, pues ya no se vende tantas Se tirillas está gran desapareciendo reserva. el concepto, Y el obvio. cliente, el consumidor de a pie, no pide ese tipo de vinos, ¿no? Eh, con lo cual, pues o te adaptas, ¿no? O mueres, ¿no? O te comen. Entonces, te queda o adaptarte a lo que hay o mantenerte fiel a tu estilo y al final, bueno, pues destacar por haber hecho eso, ¿no? Yo ayer hablaba con Dani, ¿eh? Uno no sabe lo clásico que es hasta que se lo descubren bien. O sea, muchas veces decimos, no, es que nos ha pasado, ¿no? Cuando vamos a visitar, te puede pasar, no, es que la gente ya no pide reservas o no quiere reservas. Bueno, ese es el momento de, mira, el ejemplo claro es nuestro INIA en reserva, vuestro Raza en reserva. Si tú igual hablas de Carmelo Rodero reserva, reserva, es como que se te hace pesado, ¿no? Porque ya estás pensando, muchas veces vas pensando en un vino con más cuerpo, No, más no, no, quien potencia. pone la palabra reserva en carta no la Entonces, quieren, ¿eh? entonces pones a nombres propios porque de repente cuando prueban el vino dicen, wow, Les Claro, cambia. claro. es que fijaros, ¿no? La misma variedad, ¿no? Dos zonas diferentes y dos vinos. Ahora estamos hablando de línea reserva que Sí, no tenemos aquí y raza, que hemos salido estos días a visitar con ellos, hemos salido a probar a un montón y diversos clientes y están los dos, cada uno en su estilo, estilo Rioja, estilo Ribera, listos para tomar y frescos. A mí me ha impactado, ¿no? De un vino con un carácter, con grado alcohólico elevado, que muchas veces también ahora es como grado alcohólico, ¿no? Los sulfitos, hay un montón de cosas ahí que qué son nervios. malísimas ya del vino, ¿no? Y es que no, es que el vino está equilibrado, está fresco. ¿Lo puedes guardar? Sí, pero también te lo puedes tomar. Quizás es ahora esa parte, ¿no? de estas bodegas como Carmelo, ¿no? que estáis consiguiendo también sacar esos vinos al mercado, pero que la gente lo pueda disfrutar, aunque lo pueda guardar. Está claro que el vino se va a afinar o ¿no? Se va a redondear en botella y se hacen vinos pensados para que vayan a envejecer y vayan ganando más en el tiempo. Pero sí es cierto que nosotros pues necesitamos el sacar un vino que esté, bueno, pues para poder tomarse en cuanto está en el mercado, ¿no? En cuanto al grado alcohólico que lo han mencionado, y sí es cierto que hoy en día hay mucha, bueno, más en Europa, ¿no? Y en otros países, no tanto en España, estamos más acostumbrados, pero estamos en el país del sol, aquí hace mucho calor, en nuestra zona, y si vas a otras zonas, si te vas al sur, incluso está peor, te puedes luchar de manera artificial o de manera natural, ¿no? Al final lo que buscamos es altitud, diferentes orientaciones, se trabaja con la masa foliar, intentando, bueno, pues que al final las uvas pues, puedan madurar durante un largo periodo y no tengan ese impacto tan directo del sol, ¿no? Y luego pues intentar hacer esos vinos equilibrados donde el cliente no note esos 14,5, 15 grados, que es prácticamente imposible en nuestra zona y en muchas zonas Así es. de España bajar, porque eso es la Aparte, realidad, ¿no? aparte, yo creo que ha sido una obsesión, es un comentario que dicen,
Joder, es que un vino muy fuerte de 15%, perdona, puedes tener un vino tremendamente equilibrado de 15%. Si tienes una... Al final son 3 parámetros: alcohol, acidez y tanino. Si tú tienes esos parámetros equilibrados, puedes tener el equilibrio aquí arriba o aquí abajo. Hay vinos con 11% de alcohol que, como solo tienen alcohol, resultan alcohólicos. Efectivamente. Entonces no están soportados por nada Ahí más. está el mérito. Entonces, bueno, yo me acuerdo una vez con Antoni de Dominio del Bendito, que muchas veces decía, no, es que yo tengo vinos de 16 y 16,3 inclusive, y los tomaba y estaban equilibrados, ¿no? Claro, claro. Entonces, bueno, es una cuestión de equilibrio y de entender lo que decías tú, de entender la famosos viticultura, Amarone, ¿no? claro, y de entender la viticultura, de entender la elaboración, de entender a dónde queremos llegar en este proceso, pero los equilibrios pueden ser más anchos o más finos, pero al final la palabra clave es equilibrio, ¿no? Que es un poco lo que comentamos, entre Ribera y Rioja y lo que sea de denominación de origen del mundo. Sí, Da igual sí, Bierzo. sí, sí, sí. Sí. Bueno, chicos, que se nos va el tiempo Joder, qué rápido. rápido, pero os vamos a tener mucho más por aquí. Ya profundizaremos un poquito más y haremos un poquito más de debate. Muchísimas gracias A por vosotros. estar Un aquí con placer, nosotros en como nuestro siempre. espacio, en nuestro estudio. Y nada, ¿algo que aportar, Javier, para despedirnos? ¿Y Jesús? Pues yo sigo animando a que al final no esperemos una mejor ocasión para tomar un vino, porque nunca llega. Los grandes vinos, las grandes experiencias se acumulan en la memoria. Si alguien tiene que guardar, lo guardaremos nosotros. Pero bueno, simplemente animo a que la gente siga teniendo ese espíritu, inculcar ese espíritu de descubrir, de viajar a través de los vinos, de no beber siempre lo mismo, es súper aburrido. Y de dar oportunidades, ¿no? Es como un día podemos estar viendo una exposición de grafitis y mañana podemos ir a un cuadro de Goya, ¿no? Y en todas puedes disfrutar. Creo que lo que tenemos que hacer es tener la sensibilidad para ir descubriendo, tener la incertidumbre de a veces de descubrir y de equivocarte. Equivócate con poco dinero, pero equivócate, ¿no? Porque es la única forma de disfrutar y de conocer cosas, ¿no? Y sobre todo, fuera prejuicios, en todos los aspectos de la vida, pero especialmente en el vino. Yo creo que no que una cosa, yo no odio muchas veces nada, pero sí que es verdad que me pone muy nervioso el tema de los prejuicios, ¿no? De los casillas y chalecos que han puesto a determinadas cosas. Abrámonos un poco y disfrutemos y descorchemos. Fenomenal, la compro, lo compro. Sí, yo también soy defensor a ultranza de lo que dice Javier, que al final el consumidor que quiere probar y descubrir y al final conocer un poco cuál es su estilo de vino, debe de probar y para poder reconocer por qué ciertas marcas, en este caso Martín en la Cuesta lleva 130 años y todavía sigue aquí, y por qué ciertas marcas como Carmelo lucha desde la viticultura, desde el viñedo, por bajos rendimientos, por la calidad, y todavía seguimos, ¿no?, estando dentro de esos 5 Riberas del Duero que le vienen a la gente a la cabeza y dice, bueno, Carmelo Rodero es un síntoma, un signo de calidad o de ir a lo seguro. Pero bueno, porque se han dado todo ese tipo de cosas y que el consumidor no solo compre marca, se deje guiar por la marca, sino que consuma esa marca, pero porque esté seguro de que haya probado otras cosas y que sepa, bueno, yo bebo este vino porque hacen las cosas bien y la calidad y esos parámetros es elegancia, perfección, finura, y por eso, ¿no? Pues seguimos estando ahí dando guerra. Muchas gracias, chicos. Gracias a A vosotros, vosotros, como a siempre, un vosotros. placer. Nos vemos estar prontito. aquí. Claro que sí. Gracias. Gracias. Adiós.